Bien, pues los invitamos a ponerse cómodos, vamos a disfrutar de nuestro estudio de la revista Atalaya. Abra por favor su revista en la página 23, vamos a estar analizando el último artículo de este número de la revista y es una interesante pregunta. ¿Estamos haciendo nuestros los pensamientos de Jehová? ¿Qué le parece la pregunta? Bueno, nos ayudará entonces a reflexionar y meditar en este aspecto tan importante. El texto temático, retomando lo de la semana pasada, es el de Romanos 12:2, que dice, transfórmese rehaciendo su mente. ¿Qué significa esta expresión que se halla en este versículo? ¿Y cómo nos ayudará a entenderlo? Si recordará, desde la semana pasada estuvimos hablando acerca de la manera de pensar del sistema de cosas en el que vivimos y el modo de pensar de Jehová. Hicimos un balance y vimos la importancia de ajustar nuestra manera de pensar a la de Jehová. Por eso hoy vamos a reafirmar este punto. ¿Qué es lo que podemos hacer para adaptar nuestro modo de pensar al de Jehová? Así es que, hermanos, vamos a invitarlos a que presten mucha atención y a que nos apoyen con sus valiosos comentarios. Al final vamos a hacer un breve resumen de ello y la pregunta ahí sabrá explicarlo. Son 3 preguntas. ¿Cómo nos ayuda el estudio y la meditación a que hagamos nuestros los pensamientos de Jehová? ¿Qué influencia debe tener los pensamientos de Dios en lo que hacemos? Y por último, ¿cómo afectará nuestras decisiones futuras meditar ahora en los pensamientos de Dios? Estos 3 aspectos merecen mucha de nuestra atención y por eso queremos invitarlos a que estemos pendientes a estos asuntos. Vamos a pedirle a nuestro hermano Limón que nos ayude a leer los 2 primeros párrafos, por favor. Cuando un niño recibe un regalo, sus padres le dicen, ¿qué se dice? Y él responde, gracias, aunque de manera un tanto mecánica. Al irse haciendo mayor, empieza a comprender por qué sus padres consideran importante que sea agradecido. Ya nadie tiene que decirle que dé las gracias, pues le sale del corazón. ¿A qué se debe el cambio? A que ha aprendido a pensar como sus padres y a ser agradecido. De manera parecida, cuando conocemos la verdad de la Biblia, comprendemos lo importante que es obedecer los requisitos básicos de Dios. Pero al ir madurando en sentido espiritual, aprendemos más sobre su modo de pensar, lo que le gusta y lo que no, y cómo ve ciertos asuntos. Cuando aprendemos a razonar de forma similar a la de Jehová y dejamos que su modo de pensar influya en nuestras acciones y decisiones, demostramos que estamos haciendo nuestros sus pensamientos. Pregunta de estos 2 párrafos, hermanos, salir madurando en sentido espiritual. ¿Qué aprendemos a hacer? Podemos citar un ejemplo, ¿verdad? Por favor, doña Rufina. Cuando aprendemos las verdades bíblicas vamos madurando en sentido espiritual. Demostramos que estamos haciendo sus pensamientos con hechos. Muy bien, muchas gracias. Por favor, Brenda. Sí, tal como un niño solo dice gracias de una manera mecánica, cuando crece aprende la importancia de que él diga estas palabras. Entonces, en sentido espiritual, cuando nosotros crecemos, dejamos que la forma de pensar de Jehová influya en nuestras vidas y de esta manera todas las acciones reflejan que nos guiamos por Jehová. Muy bien, gracias. Entonces ahí está el valor que tiene el poder pensar como Jehová, ¿verdad? Razonar de manera similar. Vamos a pasar, por favor, al párrafo 3. Aunque disfrutamos de aprender a pensar como Jehová, no siempre resulta fácil, pues somos imperfectos. Por ejemplo, es posible que nos cueste trabajo entender cómo ve Dios cosas como la limpieza moral, el materialismo, la predicación y el mal uso de la sangre.
¿qué nos ayudará a seguir haciendo nuestros los pensamientos de Dios? ¿Y qué efecto tendrá esto en nuestras decisiones presentes y futuras? Pregunta del párrafo 3. ¿Por qué puede ser difícil hacer nuestros los pensamientos de Jehová? ¿Qué podría contribuir a que se nos complique? Señor Félix, por favor. Aunque es difícil, disfrutamos de aprender a pensar como Jehová, y no siempre resulta fácil. Gracias. Porque somos imperfectos. Ándele, correcto, muy bien, excelente. Hermano Zúñiga, por favor. Y más cuando, pues, los que tuvimos un largo camino por el mundo antes de hacernos siervos de Jehová, pues no es tan fácil borrar nuestro pasado. Quisiéramos, ¿verdad?, que así como borramos una página en el internet, nada más darle clic, ¿verdad?, y borrar todo, pero la realidad es muy distinta. Así es de que, pues, a veces nos llegamos a sentir como el apóstol Pablo, ¿verdad?, que cuando queremos hacer lo bueno, pues lo malo está ahí presente. Es difícil, pero no es imposible. Ándele, correcto. Por eso vamos a tratar de meditar y ver aquí al final del párrafo hay un par de preguntas que nos ayudan a ver aspectos que vamos a estar meditando. Por ejemplo, ¿qué nos ayudará a seguir haciendo nuestros los pensamientos de Dios? ¿Y qué efecto tendrá esto en nuestras decisiones presentes y futuras? Así es que vamos a ver el primer subtítulo, hermanos. Lleva como título, ¿cómo hacer nuestros los pensamientos de Dios? Vea y preste atención al párrafo 4. Antes de leerlo, vamos a pedirle a nuestro lector que nos ayude a leer Romanos, para que lo tenga usted también ahí a la mano. Romanos capítulo 12, versículo 2, por favor. Y cesen de amoldarse a este sistema de cosas. Más bien, transfórmense rehaciendo su mente para que prueben para ustedes mismos lo que es la buena y la acepta y la perfecta voluntad de Dios. El apóstol Pablo explica aquí lo que debemos hacer para aprender a pensar como Jehová. El artículo anterior nos ayudó a ver que para dejar de amoldarnos a este sistema de cosas, tenemos que rechazar sus ideas y actitudes. Pero Pablo también mencionó la necesidad de rehacer la mente. Para ello, debemos estudiar la Biblia con el fin de captar los pensamientos de Dios, meditar en ellos y adaptar nuestro modo de pensar al suyo. Muy bien. Dice la pregunta de este párrafo, ¿qué significa rehacer la mente? ¿Qué significa, hermanos, rehacer la mente? Por favor, hermana Millán. Leímos en Romanos 12:2 que es transformando y rehaciendo nuestra mente, aceptando la buena y la perfecta voluntad de Dios, pero también rechazando actitudes e ideas de este sistema de cosas. Gracias, muy bien. Hermana de Limón, por favor. Sí, también un diccionario dice que es repetir o hacer de nuevo una cosa que está deshecha o mal hecha. Ese pues obviamente es nuestro caso, por eso el párrafo nos dice que para que nosotros podamos tener la mente de Jehová, debemos estudiar la Biblia, con el fin de que, bueno, esos pensamientos que tiene Jehová, también nos podamos hacer nosotros nuestros, meditar en ellos y entonces ahora sí adaptarnos a la manera de pensar de Jehová. Muy bien, correcto, excelente. Acá adelante, hermana Elsa. Entonces, de acuerdo con lo que dice el versículo 2 de Romanos, dice que dejar de amoldarse a este sistema de cosas, como se mencionó, rechazar las actitudes e ideas de este mundo. Y ahora, rehacer la mente, ahora es captar los pensamientos de Dios, meditar en ellos y ahora adaptar nuestro modo de pensar a la manera de Jehová. Exacto. Miren, vamos a tratar de entender lo que implica estudiar la Biblia. Vamos a ver el párrafo 5, por favor. Estudiar es más que leer algo de manera superficial y subrayar las respuestas a ciertas preguntas. Cuando estudiamos, analizamos lo que la información nos dice sobre Jehová y su manera de pensar y actuar. Tratamos de entender por qué manda unas cosas y condena otras. Además,
pensamos en los cambios que debemos hacer en nuestra forma de pensar y en nuestra vida. Claro, quizá no nos sea posible reflexionar en todo esto cada vez que estudiamos, pero es bueno que dediquemos un rato a meditar en la información, tal vez la mitad del tiempo de estudio. Correcto. Pregunta del párrafo 5. ¿Cuál es la diferencia entre el estudio y la lectura superficial? Un punto muy importante en la consideración que tenemos el día de hoy. Por favor, hermana Hortensia. Al estudiar analizamos la información que se nos da y reflexionamos detalladamente sobre ella, lo que nos motiva a hacer cambios en nuestra vida. Y la lectura superficial consiste en leer de forma rápida para saber de qué trata el texto sin entrar en detalles. Gracias, esa es la diferencia. Hermano Israel. Sí, y de hecho el estudio no implica el que nosotros leamos detenidamente las cosas durante mucho tiempo. En realidad, el Salmo 119:97 utiliza una expresión, dice que todo el día la ley de Jehová era su interés intenso. Y 1 Timoteo 4:15, aparte de hablar de reflexionar sobre estas cosas, dice, hállate intensamente ocupado en ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que al estudiar es importante dedicar bastante tiempo a la reflexión, a la meditación, al saber cómo me aplica, qué piensa Jehová, a muchos detalles que pueden beneficiarnos espiritualmente. Muy bien, gracias, hermana decano. Y esto, hermano, lo debemos hacer con honradez, porque a la luz de la Biblia podrían salir nuestras verdaderas actitudes, sentimientos, metas y valores. Entonces lo que nosotros queremos es que la transformación de la Biblia siga siendo nueva nuestra persona. Por eso es que necesitamos ser muy honestos con nosotros mismos y examinar lo que nos hace falta a fin de que podamos tener los pensamientos de Jehová. Exacto, ahí está una manera interesante, ¿verdad? Hermano Bolaños. Sí, hermano, cuando ponemos atención a lo que nos dice la primera carta a Timoteo capítulo 4 versículo 15, primero dice reflexiona sobre estas cosas y después hállate intensamente ocupado. ¿Y cómo vamos a ver los resultados? Pero al final dice así, para que tu adelantamiento sea manifiesto a todos. Entonces cuando en las reuniones como esta damos una respuesta bien reflexionada y dedicamos tiempo a meditar en ella, se nota en nuestros comentarios. Así es, muy bien. Hermano Daniel Martínez. Gracias, hermano. Bueno, para que esto suceda, tenemos que tomar en cuenta lo que dice Salmo 119. Ahí dice, ¿cómo amo tu ley? Sí, todo el día. Ella es mi interés intenso. Para que esto suceda, hermano, para que uno haga lo que dice aquí, meditar y dar ese tiempo, pues necesitamos amar la ley de Jehová y amarlo a Él. Y si no hay eso, lo vamos a verlo superficialmente. Un buen ejemplo, ¿verdad? Del salmista. Excelente. Vamos a continuar, hermanos. Vamos a pasar al siguiente párrafo. Si tenemos la costumbre de meditar en la palabra de Dios, nos ocurre algo sorprendente. Comprobamos por nosotros mismos o nos convencemos de que los pensamientos de Jehová son perfectos. Empezamos a comprender su manera de ver las cosas y llegamos a hacerla nuestra. Cuando rehacemos la mente, nuestra forma de pensar se hace nueva. Poco a poco llegamos a razonar como Jehová. Pregunta del párrafo 6. ¿Qué ocurre cuando meditamos en los pensamientos de Dios? ¿Qué es lo que va a ocurrir? A ver, Aarón, por favor, escuchamos tu comentario. Nuestra forma de pensar se hace nueva al comprobar que sus pensamientos son perfectos y poco a poco llegamos a razonar como Jehová. Gracias, muy bien, excelente. Hermana Antonieta. Sí, en otras palabras, entonces empezamos a rehacer nuestra mente, porque ya comprobamos por nosotros mismos que los pensamientos de Jehová son perfectos. Ahora queremos ser como Él de perfecto y empezamos a aplicarlos en nuestra vida y ahora sí empezamos a razonar como Jehová. Exactamente, eso es lo que se espera, ¿verdad? Hermano Figueroa. Y eso sí que sería sorprendente, porque como dice el Isaías 55:9, como los cielos son más altos que la tierra,
Así mis caminos son más altos que los caminos de ustedes y mis pensamientos que los pensamientos de ustedes. Pensar que nuestra mente imperfecta esté alcanzando los niveles de pensamiento de Jehová es sorprendente, pero este párrafo nos deja en claro algo. Puede ser posible para Jehová, para nosotros parece imposible. Él puede lograr que eso ocurra. Así es. Entonces, solo para subrayar ahí, hermanos, lo que hemos aprendido en este subtítulo, cómo hacer nuestros los pensamientos de Dios, ¿cómo se va a lograr? 2 puntos que aprendimos aquí. Hermano Luna. Sí, debemos estar primeramente convencidos nosotros mismos de lo que estamos analizando, que los pensamientos de Jehová son superiores. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno, precisamente adentrándonos al estudio de su palabra, de la Biblia, porque es la única forma de que lo vamos a conocer y vamos a ver qué le gusta y qué no le gusta a Jehová. Exacto, gracias. Hermana de Jiménez. Sí, entonces se requiere que leamos, que estudiemos y que meditemos en la palabra. Excelente, ahí están los 2 aspectos importantes. Vamos a pasar al segundo subtítulo. Lo que pensamos influye en lo que hacemos. Recuerde este punto muy importante. Párrafos 7 y 8. Lo que pensamos no solo influye en lo que sentimos, sino también en lo que hacemos. Para entenderlo mejor, veamos unos ejemplos. Primero, el punto de vista sobre las cosas materiales. Los evangelios dejan muy claro qué piensa Jehová sobre ellas. Él escogió con cuidado a los padres que criarían a su hijo en la tierra, un matrimonio con pocos medios económicos. La Biblia dice que cuando Jesús nació, María lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en el lugar de alojamiento. Si lo hubiera deseado, Jehová no habría tenido ningún problema en suministrar un lugar mejor para el nacimiento de su hijo. Pero lo que en realidad le importaba más era que creciera en una familia que pusiera en primer lugar las cosas espirituales. Al analizar este relato, nos damos cuenta de cómo ve Jehová las cosas materiales. Algunos padres se empeñan en darles lo mejor a sus hijos, aunque la salud espiritual de estos sufra las consecuencias. Sin embargo, es obvio que para Jehová lo más importante es lo espiritual. ¿Y nosotros? ¿Hemos llegado a pensar como Él? ¿Qué revelan nuestras acciones? Tenemos 2 preguntas para estos 2 párrafos. El inciso A, hermanos. ¿Cómo ve Jehová las cosas materiales? ¿Cómo ve Jehová las cosas materiales? Por favor, Josué. Sí, Jehová no las ve como algo de importancia. En realidad, lo que ocurrió con su hijo nos deja ver que precisamente para él no es algo necesario o importante, porque se menciona que Jehová escogió con cuidado a los padres que criarían a su hijo en la tierra y no se fijó en las cosas materiales que pudieran tener. Más bien, él buscó que fuera una familia que pusiera en primer lugar las cosas espirituales. Exacto. ¿Qué es lo que nos revelan las ilustraciones? Que nos ayudan a comprender parte de lo que ya también nos explicaron ahí. Hermana Frida, por favor. Sí, el nacimiento de Jesús fue en un establo, justamente en un pesebre que es un cajón donde se echa la comida a los animales, porque dice Lucas 2:7 que no había sitio para ellos en el lugar de alojamiento. Así es, correcto, gracias. Hermano Robles. A veces como padres queremos lo mejor para nuestros hijos y sufrimos, decimos, no quiero que sufra. Estamos hablando del Creador y de su Hijo en la tierra, entonces a él le hubiera preocupado más el lugar donde hubiera nacido. Pero lo más preocupante para Jehová no era el lugar donde hubiera nacido, sino la familia que lo iba a atender. Y aquí nos damos cuenta que la familia era espiritual, las tendencias eran lo espiritual. Eso refleja que Jehová Dios se preocupa más por los intereses espirituales que por los carnales. Exacto, ahí hay prioridades, ¿verdad, hermana Arriola? Sí, al meditar este relato me hizo ver, ¿verdad?, como madre, la importancia de las cosas espirituales. Jehová no minimiza lo espiritual de ninguna manera, y aquí queda más que comprobado. Entonces, un buen ejemplo para mí, y ver que lo material es importante, pero no va a ser trascendental más que lo espiritual. Gracias. Ahora entonces
Retomando ese mismo punto, dice el inciso B, si pensamos como Él, ¿a qué daremos siempre prioridad? ¿A qué es a lo que vamos a dar prioridad? Por favor, Leo, escuchamos tu comentario. A las cosas espirituales, porque las cosas materiales distraen, pero las cosas espirituales son lo más importante y tenemos que afrontar las presiones de este mundo para conseguir dinero o fama y concentrarnos en las cosas espirituales. Muy acertado tu comentario, muchas gracias. Hermana Verónica Martínez. Por eso al final del párrafo 8 hace una pregunta muy interesante que revela nuestras acciones. Y esto es muy importante porque en Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23, dice que del corazón proceden razonamientos perjudiciales y entre ellos se menciona la codicia. Y la codicia es un deseo obviamente de poseer muchas cosas. Entonces, si nosotros como siervos de Jehová no cuidamos lo que pensamos, eso nos va a llevar a distraernos en sentido espiritual y lo que queremos es transmitir nuestro amor a Jehová. Exacto. Para puntualizar este aspecto, note por favor lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Preste atención por favor a la lectura de este versículo. Que su modo de vivir esté exento del amor al dinero y estén contentos con las cosas presentes, porque Él ha dicho, de ningún modo te dejaré y de ningún modo te desampararé. ¿Qué recordatorio entonces nos da Jehová aquí, hermanos? ¿Cuál es el recordatorio que tenemos aquí? Hermana de Martínez, por favor. Menciona que Jehová no nos va a dejar. Eso significa que si ponemos en primer lugar las cosas espirituales, aunque estemos viviendo tiempos difíciles y si confiamos en Él y actuamos en consecuencia con lo que Él nos enseña, Él siempre nos va a sostener hasta en circunstancias difíciles. Excelente. Hermano Jaciel. Sí, y es muy claro el texto al explicar cómo es que el amor al dinero no nos va a dar todo. En realidad va a haber cosas que no podamos comprar, como la felicidad. Sin embargo, Jehová se encarga de ella y nos va a entregar todo lo que necesitamos siempre y cuando nos esforcemos por seguirle sirviendo y de esta manera Él nos va a dar absolutamente todo lo que necesitemos en nuestra vida. Exacto, muy bien, pues ahí está, vamos entendiendo punto a punto cada uno de los aspectos de nuestra revista. Vamos a continuar, vamos ahora a pasar a los párrafos 9 y 10. Un segundo ejemplo tiene que ver con hacer tropezar a otros, es decir, hacer que pequen o dejen de servir a Jehová. ¿Qué piensa Dios al respecto? Jesús dijo, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen, mejor le sería que se le pusiera alrededor del cuello una piedra de molino como la que el asno hace girar y realmente fuera arrojado al mar. Está claro que esto era algo muy grave para Jesús, y como Él refleja a la perfección la personalidad de su Padre, podemos estar seguros de que a Jehová le parece igual de mal que a alguien no le importe que sus acciones hagan tropezar a un seguidor de Cristo. ¿Pensamos nosotros igual que Jehová y Jesús? ¿Qué revelan nuestras acciones? Supongamos que nos gusta vestirnos o arreglarnos de cierta manera, pero nos enteramos de que esta incomoda a algunos hermanos o de que puede despertar malos pensamientos. ¿Qué haremos? ¿Nos motivará el amor que sentimos por ellos a dejar a un lado nuestros gustos personales? Pregunta de estos dos párrafos. ¿Cómo demostramos que pensamos igual que Jehová sobre hacer tropezar a otros? Un aspecto que también podemos reflexionar. Hermana Aguirre, por favor. Sí, tratando el ejemplo que pone aquí sobre el vestir o asuntos personales, cuando nos damos cuenta de que esas acciones nuestras hacen tropezar a otros y no hacemos nada por evitarlo, no queremos cambiar a favor de no hacer tropezar a alguien, eso demostraría que no pensamos como Jehová. Por el contrario, si aunque tenemos el derecho de hacer algo y sabemos que eso incomoda a alguien o lo hace tropezar, cambiamos por amor a ellos, pues realmente estaremos demostrando que nos importa
lo mismo que le importa a Jehová a cualquiera de nosotros que se tropiece por culpa de alguien que innecesariamente haga de sus acciones un modo de vivir incorrecto. Así es, gracias. Pero bueno, esto es muy fácil, ¿verdad? Hacerlo. ¿Sí será fácil? Por favor, Gire. Claro que no es sencillo porque tenemos que dejar algo que a nosotros quizá nos guste por amor a nuestros hermanos. Claro, tenemos un buen incentivo, ni a Jesús ni a Jehová les gusta esto. Sería mejor que fuéramos echados al mar con una piedra de molino en nuestro cuello para que en vez de que hiciéramos tropezar a nuestros hermanos. Buen ejemplo, ¿verdad? Para ayudarnos a entender la importancia que tiene esta cuestión. Así es que bueno, pues vamos a tomar muy en cuenta esta recomendación también. Continuemos, por favor. Vamos, por favor, a los párrafos 11 y 12. Veamos un tercer ejemplo. Jehová odia la injusticia y la maldad. Aunque sabe que tenemos malas inclinaciones porque somos imperfectos, nos manda odiar lo que es malo tal como Él lo odia. Meditar en por qué aborrece la maldad nos ayudará a verla como Él y nos dará más fuerzas para rechazarla. Llegar a pensar como Jehová sobre lo malo nos ayudará de otra manera. Entenderemos que algunas prácticas son incorrectas aunque no se mencionen directamente en la Biblia. Por ejemplo, en el mundo se está popularizando un tipo de baile obsceno conocido como lap dance. Algunos razonan que no es lo mismo que tener relaciones sexuales y que por eso no es incorrecto. Pero, ¿es así como lo ve Jehová? Recordemos que Él odia todo tipo de maldad. Por tanto, alejémonos del pecado cultivando autodominio y odio a lo que Jehová odia. Muy bien. Pregunta de estos dos párrafos. ¿Cómo nos protege del pecado ver la maldad como la ve Jehová y tener autodominio? ¿Cómo nos va a ayudar, hermanos? Por favor, Fer, escuchamos tu comentario. Sí, nos va a proteger el meditar como Jehová, ya que esto nos ayudará para tener más fuerzas y rechazarla, ya que Jehová aborrece la maldad. Muy bien, gracias, excelente. Hermana Alma, por favor. Sí, al captar la forma de pensar de Jehová sobre los principios que Él nos da, nos va a ayudar a entrenar nuestra conciencia para poder distinguir lo que está bien de lo que está mal. Porque muchas veces podemos llegar a pensar, ay, esto no es tan malo, pero si realmente lo vemos a la luz de los principios bíblicos, sabemos que Jehová odia ese tipo de prácticas y las vamos a evitar. Entonces va a ser una protección porque vamos a mantener una conciencia tranquila. Así es. ¿Podríamos citar un ejemplo? Hermana de Villaseñor. La nota habla de este tipo de baile, lap dancing, que es como un baile del regazo en español, que sería cuando una bailarina o bailarín se ponen sobre el regazo del cliente y entonces además de estar con poca ropa o semidesnudos, pues los movimientos son muy obscenos. A lo mejor un cristiano, tratando de justificar que no lo ve tan mal porque no se llega completamente a la relación sexual, podría decir no está mal, pero como estamos viendo en la revista se trata de amar lo que Jehová ama y odiar lo que Él odia. Entonces no vamos a esperar a cometer completamente el pecado tal cual como la Biblia lo especifica, como para darnos cuenta de que Jehová ya los principios que llevan a algo o ciertas prácticas con las que empiezan son lo que ya en sí Jehová aborrece. Entonces tenemos que tener cuidado de no minimizar a lo mejor algo que ya tiene un poco de tinte oscuro y decir, bueno, es que no es completamente negro, sino ahí es donde estamos viendo si pensamos como Jehová o no y si lo rechazamos por completo. Exactamente. ¿Qué nos ayuda a entender la nota al pie de párrafo? Y que es muy importante que lo comprendamos, porque la realidad en el caso de este baile, pues va encaminado a eso. Hermana de Bolaños. Sí, en este caso podremos considerarlo como una inmoralidad sexual, sin necesidad de llegar a relaciones íntimas.
Y si algún cristiano hemos participado en este tipo de baile, debemos de comentarlo con los ancianos para que ellos nos den la ayuda necesaria y podamos salir de esa situación. Así es, correcto. Por favor, hermano Rojas. Sí, es importante que Jehová está dando mucho énfasis a esta situación, pero no solamente a este tipo de baile, ¿verdad? Sino a todo el que tenga un contacto físico, como ya se dijo, muy cercano, debido a que Romanos 12:9 dice que el amor sea sin hipocresía, pero el asterisco menciona que si esto ha llegado al punto un cristiano, puede ameritar un comité judicial, y esto es muy importante tomarlo en cuenta. Así es, correcto. Hermana de Trejo. Sí, hermano, entonces como vemos, ¿verdad? Desgraciadamente en el mundo cada vez las reglas, vamos a decir, son más bajas y quizás algunos cristianos, jóvenes sobre todo, piensen que no llegará tanto, pero sí tener un baile como luego a veces vemos, ¿verdad? Que ahora hasta nombres feos les dan como perreo, como cosas así. Entonces, qué bueno es que nos vea esto, que puede llegar hasta un comité judicial el que los jóvenes degraden su forma de bailar, porque eso no está bien, se puede llegar a la inmoralidad y Jehová nos está protegiendo de esto, ¿verdad? Entonces no vamos a minimizar diciendo yo no soy tanto como el mundo, sino pensar que estas cosas van a degradar nuestra espiritualidad. Así es, correcto. Hermana de Llanos. Y debido a que Jehová no nos da una lista exactamente de qué debemos y no debemos hacer, por eso Jehová es muy preventivo al decirnos que odiemos la maldad y lo que es inicuo. Al prevenir nosotros y al rehacer nuestra mente a la mente de Jehová, lo vamos a ver como una manera incorrecta. Y eso, como decía la pregunta, nos va a prevenir de llegar a ese pecado. Así es. ¿Cuál debería de ser entonces nuestra determinación? ¿Qué les parece si leemos la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 9? ¿Alguien me quiere ayudar a leer este versículo? Por favor, hermana Pilar. Sea su amor sin hipocresía, aborrezcan lo que es inicuo y adhiéranse a lo que es bueno. Entonces, hermanos, la recomendación que nos da Jehová, ¿cuál es? Y es muy clara, ¿verdad? ¿Hay duda al respecto, hermana de Robles? No es muy clara, sí es muy clara porque dice que si odiamos lo que es malo, pues podemos distinguir entre lo que es propio y lo que es impropio, lo que es obsceno y lo que es correcto, y haremos buenas decisiones. Así es, muy bien. Así es que bueno, pues ya hemos podido ver que la manera de pensar puede influir de manera negativa en nosotros si no nos cuidamos. Vamos a ver ahora, hermanos, el tercer subtítulo. Pensemos de antemano en nuestras decisiones futuras. Veamos por favor el párrafo 13. Durante nuestro estudio, hacemos bien en meditar en cómo los pensamientos de Dios afectan las decisiones que tengamos que tomar en el futuro. De ese modo, si nos encontramos en una situación en la que debemos tomar una decisión rápida, no estaremos totalmente desprevenidos. Examinemos algunos ejemplos de la Biblia. Quiero invitarle nuevamente a que abra su ejemplar de la Biblia. Vamos a ver este libro de Proverbios 22. Le invito a leer Proverbios capítulo 22, versículo 3. Por favor, Leo. Sagaz es el que ha visto la calamidad y procede a ocultarse, pero los inexpertos han pasado adelante y tienen que sufrir la pena. Muy bien, correcto. En base a este versículo que se acaba de leer, ¿por qué debemos pensar de antemano en cómo ve Jehová las cosas? ¿Por qué es importante esta cuestión? Hermana Araceli. Porque esto va a servirnos como una protección, porque si de antemano ya pensamos ciertas circunstancias que pueden pasar y ya estamos preparados, nos va a evitar tomar una decisión equivocada y de esta manera ya no estaremos desprevenidos. Ándele, correcto. Muy bien. Por favor, hermana Frida.
Sí, nos podrá ayudar a tomar decisiones sabias que honren a Jehová. Como le leímos en Proverbios 22:3, seremos sagaces para evitar cualquier acción que odie a Jehová. Exactamente, ¿verdad? Lo importante, hermano Trejo. Cuando tenemos una conciencia sensitiva en los pensamientos de Jehová, nos ayuda a que nosotros podamos ver lo que pudiera suceder, porque también es posible que si no tenemos una conciencia sensitiva en las cosas de Jehová, puede ser permisiva, entonces podemos caer en el error. Entonces hay que adelantar nuestra forma de pensar para no caer en ello. Así es, muy oportuno consejo. Leamos el párrafo siguiente, párrafo 14. Pensemos en lo que le ocurrió a José. La esposa de Potifar trató de seducirlo, pero él la rechazó de inmediato. Así demostró que había meditado en lo que Jehová piensa sobre la fidelidad en el matrimonio. Recordemos también lo que le dijo a esta mujer. ¿Cómo podría yo cometer esta gran maldad y realmente pecar contra Dios? Esto indica que había hecho suyos los pensamientos de Jehová. Pensemos ahora en nuestro caso. Supongamos que un compañero de trabajo empieza a coquetear con nosotros o que recibimos en el teléfono un mensaje o una foto de claro contenido sexual. Nos será más fácil ser leales si hemos pensado de antemano en cómo ve Jehová estas cosas. Hemos adoptado su modo de pensar y hemos decidido de antemano cómo actuar. Antes de hacer la pregunta, vamos a leer la cita bíblica que nos marca el párrafo, Génesis capítulo 39. Abra su ejemplar de la Biblia, por favor, y diríjalo a los versículos 8 y 9. Hermano Limón, por favor, ¿no lo quiere leer? Pero él rehusaba y decía a la esposa de su amo: mira que mi amo ignora lo que está conmigo en la casa, y todo lo que tiene lo ha dado en mi mano. No hay nadie mayor que yo en esta casa, y él no ha retenido de mí cosa alguna salvo a ti, porque eres su esposa. Así que, ¿cómo podría yo cometer esta gran maldad y realmente pecar contra Dios? Gracias. Pregunta del párrafo 14, hermanos. ¿Qué aprendemos de la reacción de José cuando la esposa de Potifar trató de seducirlo? ¿Qué es lo que aprendemos? Hermana Francisca de Martínez. Aprendemos que debemos actuar de inmediato como lo hizo José, ya que él había meditado en lo que piensa Jehová sobre la fidelidad en el matrimonio. Y es que precisamente como se vio en el texto, ¿verdad? Él mencionó cómo podría yo cometer esta gran maldad y realmente pecar contra Dios. Entonces indica que él, ¿verdad?, hizo suyos los pensamientos de Jehová y por eso es que él la rechazó de inmediato. Gracias, muy bien. Hermana Pilar, por favor. Así es de que José no se puso en peligro, tenía los pensamientos de Jehová y no puso en peligro su relación espiritual ni su relación con Jehová, ya que él sabía que de eso dependía también su vida. Ándele, correcto, gracias. Hermana Esther Plata. Sí, entonces aquí lo importante o lo que vemos que hizo José fue que meditó de antemano en las circunstancias en las que se podía involucrar en alguna ocasión. Y esto es un buen consejo para nosotros, el que nosotros de antemano reflexionemos o pongamos un ¿qué haría yo en estos casos? Para que el día que se nos presente no estemos desprevenidos y podamos tomar una buena decisión en base a lo que Jehová le agrada. Excelente. ¿Cómo podríamos ejemplificar esta situación? Y que ahora se ha vuelto muy común. Hermana Irene. Sí, también tenemos que mostrar nuestra fidelidad. En este tiempo se ha dado mucho el sexteo. El sexteo es una manera de enviar fotos o videos, ¿verdad?, eróticos o de claro contenido sexual. Comienzan con textos sencillos, pero terminan mandándose mensajes con alguien semidesnudos o totalmente desnudos.
¿verdad? Incluso hay comentarios de un fiscal. Dice que algunos jóvenes piensan que tener en su celular una foto con parejas desnudas, pues dan muestra de que tienen una vida sexual activa. O también, ¿verdad? Cuando llevan una marca o los ven en la calle con un chupetón, dice que en el cuello es una forma de saber que han tenido una relación sexual. Y una chica también comenta, dice que es tener sexo seguro, porque no quedas embarazada y no te contagias de nada. Fíjese la manera de pensar de mucha gente, ¿verdad? Al respecto, hermano Israel. Sí, y es que todos estos ejemplos nos muestran claramente que no es solamente el practicar la acción, sino lo que lleva a practicar la acción. ¿Qué clase de pensamientos tengo que tener en mi mente para que me lleven a considerar aceptable, me entretenga y hasta en algún momento yo mismo lo practique? Por eso es tan importante que si queremos evitar esas cosas, empecemos a entender qué es lo que piensa Jehová, porque en el caso de José, en el caso de José, no había una ley específica para lo que en ese momento iba a ocurrir. Jehová todavía no había dictaminado muchas cosas. Sin embargo, lo que él conocía de Jehová sobre lo bueno y lo malo le ayudó a tomar una decisión en el momento. Y eso es algo que podemos imitar. Exacto. La Biblia no habla del sexteo, ¿verdad? Pero fíjese hasta qué grado en qué posición nos podría colocar esto, según la nota. Hermano Robles. Y es que es tan sutil, por ejemplo, el que alguien le haga un halago a uno, pues ya se siente uno el rey, ¿no? O no sé qué puede uno pensar, y entonces se bota la mente y ya cae uno en esas prácticas. Imagínense que llega una imagen a alguien con una invitación así, caray, pues creo que va algo, todavía va muchas cosas, pero ese es el punto. Jehová Dios ve lo malo y nosotros siempre tenemos que tenerlo muy presente. Lo malo nunca pensarlo y hacerlo. Así es, gracias. Hermano Arriola. Sí, también se menciona que dependiendo de las circunstancias de cada caso, quizás sea necesario formar un comité judicial. Inclusive se ha dado los casos que hasta menores llegan a caer en estas acciones y se ha acusado de delitos sexuales a los menores implicados en caso de sexteo. Fíjense, entonces debemos de tener mucho cuidado y seguir las recomendaciones que nos da nuestro Creador Jehová. Leamos por favor el párrafo siguiente. Analicemos ahora el ejemplo de los 3 hebreos conocidos como Sadrac, Mesac y Abednego. El rey Nabucodonosor erigió una imagen de oro y mandó que se la adorara. Pero los 3 hebreos se negaron con firmeza. La clara respuesta que le dieron al rey demostró que habían pensado en lo que significa la fidelidad a Jehová. Supongamos que nuestro jefe nos pidiera que diéramos dinero para una fiesta relacionada con la religión falsa. ¿Qué haríamos? En vez de esperar a que se presenten situaciones como esta, ¿por qué no meditamos ahora en lo que Jehová piensa al respecto? Entonces, nos resultará más fácil hacer y decir lo que es correcto, como sucedió en el caso de los 3 hebreos. Pregunta del párrafo 15. ¿Cómo podemos nosotros, igual que los 3 hebreos, resistir la presión para dejar de ser leales a Jehová? Hermana Martínez, por favor, Verónica. Bueno, en el caso de ellos, se pudieron negar con firmeza a adorar esa imagen que había hecho el rey, porque seguramente meditaban en lo que dice Éxodo 20, versículo 4, donde no deberían de hacerse una imagen tallada ni inclinarse ante ella, porque Jehová exigía devoción exclusiva. Entonces, la clara respuesta que ellos le dieron a ese rey significaba su firmeza de mantenerse fieles a Jehová. De igual manera, podemos tener situaciones en el trabajo o en la escuela que requieran esa fidelidad, pero hay que prepararnos de antemano. Exacto. ¿Cómo qué situación se nos pudiera presentar? Hermana Decano. Pues el párrafo menciona que nuestro jefe nos pudiera pedir cooperación para cierta celebridad que Jehová odia. Entonces nosotros ya de antemano sabemos las prácticas o las fechas en las que la gente suele hacer cierta práctica. Entonces no esperar hasta ese momento, sino nosotros prevenir antes la situación con principios bíblicos o incluso información que muestre nuestra postura, por qué nosotros no celebramos ni siquiera participamos de manera indirecta cooperando con alguna de estos tipos de actividades. Así es, muy bien. Hermana de Luna, por favor.
Y por ejemplo, los que se enfrentan cada semana a situaciones así como esta son los niños en la escuela, porque el saludo a la bandera y otras cosas, cumpleaños y festividades que inventan en las escuelas, ellos deben de tener bien presente lo que dice el libro Éxodo 24 y 5, que no se deben de inclinar ante ninguna imagen, que Jehová es un Dios que exige devoción exclusiva. Entonces aquí los padres son los que tienen que trabajar directamente con sus hijos. El que cuando un maestro le pregunta a un niño, oye, ¿por qué no festejas esto? ¿Por qué no saludas a la bandera? No sería una respuesta buena decir, es que mis padres no me dejan o porque en mi congregación no me dejan. Ellos tienen que referirse a que es la Biblia, a que en la Biblia han aprendido a que no tienen que hacer esas cosas porque Jehová exige devoción exclusiva. Así es, muy bien. Vamos a continuar, hermanos, vamos a pasar al párrafo 16. Meditar de antemano en la necesidad de ser leales a Dios puede ser útil en una emergencia médica. Es cierto que estamos resueltos a rechazar las transfusiones de sangre completa o de uno de sus 4 componentes principales, pero hay otros procedimientos relacionados con la sangre sobre los que hay que tomar una decisión personal. Para ello, debemos analizar los principios bíblicos que revelan lo que piensa Jehová. Claro, el momento ideal para sopesar estos asuntos no es cuando estamos en el hospital, quizás con dolor o bajo presión para que tomemos una decisión rápida. Ahora es cuando debemos investigar el tema, poner por escrito nuestros deseos en un documento médico legal y hablar con el médico. Pregunta del párrafo 16. ¿Cómo nos prepara para una emergencia médica entender bien lo que piensa Jehová? Un aspecto que también merece mucho nuestra atención. Hermana de Rojas. Sí, pues tendremos muy claro en nuestra mente cuál será nuestra decisión para seguir siendo leales en este aspecto sobre la sangre. Pero para ello tendremos que estudiar claramente algunos procedimientos que se pueden tomar en cuenta para que cuando pasemos por una situación bajo dolor o presión tomemos una decisión rápida. Así es, gracias. Hermana de Villaseñor, por favor. Sí, entonces el asunto es que si tenemos, vamos a darnos cuenta si estamos adoptando la forma de pensar de Jehová sobre este asunto, si le dedicamos tiempo y prevenimos. La ilustración demuestra cómo el hermano piensa como Jehová porque él está dedicando tiempo a investigar al principio, a meditar. Entiende por qué Jehová piensa eso sobre la sangre y qué es lo que sí permite. Entonces, como puede ser que ha dedicado tiempo a investigar sobre qué alternativas Jehová sí nos da, porque Jehová valora nuestra vida y quiere que estemos vivos, pero Él nos da algunos principios que hay que tomar en cuenta. En la segunda se ve que el hermano, antes de estar en una emergencia médica, llena muy bien su documento legal y antes de siquiera tener que tener un accidente o una operación, se lo está comunicando al médico. Entonces, todos esos factores nos demostrarán si realmente pensamos como Jehová y valoramos las cosas que Él valora. ¿Cuándo entonces tenemos que hacer eso? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Hermana Robles, por favor. Ya deberíamos de haberlo hecho. Si no lo hemos hecho, no lo posterguemos. Debe ser hoy, porque cuando ya tiene uno dolor o sufrimiento o presión, pues no tenemos un automático como para que responda. Si no tenemos nosotros una decisión desde ahora, no nos será fácil. Exacto, es la importancia, ¿verdad, hermano Trejo? Sí, a veces la presión puede llevar a que no pensemos o meditemos lo que vamos a decir o cómo hacer las cosas de mejor manera para pensar, a tener los pensamientos de Jehová. Entonces, para no caer en ese error, la gráfica nos presenta claramente estos dibujos, estas fotos, de que debemos de prever de antemano qué vamos a hacer. Así es, muy bien. Párrafo 17 al 19, por favor. Por último, pensemos en la respuesta inmediata de Jesús cuando Pedro le dio el siguiente consejo equivocado: sé bondadoso contigo mismo, Señor. Es obvio que Jesús había pensado mucho en lo que Dios quería que hiciera y en las profecías sobre su vida y muerte en la tierra. Esto fortaleció su decisión de ser fiel y dar su vida por la humanidad sin dudarlo.
Hoy día, Jehová desea que seamos sus amigos y hagamos lo máximo posible en su obra. Pero puede que nos pase como a Jesús, que alguien con buenas intenciones trate de desviarnos. Por ejemplo, imaginemos que nuestro jefe nos ofrece un ascenso en el trabajo con un sueldo mucho mayor. El problema es que el nuevo puesto va a interferir con nuestro servicio a Jehová. O si eres un joven, supón que te dan la oportunidad de seguir tus estudios, pero para ello tienes que irte de casa. ¿Sería ese el momento de pedir la guía de Jehová, investigar en las publicaciones y hablar con la familia y los ancianos a fin de tomar una decisión? ¿No sería mejor investigar ahora lo que piensa Jehová y esforzarnos por hacer nuestros sus pensamientos? De ese modo, si alguna vez se nos presentan este tipo de ofertas, no será para nosotros una tentación. Tendremos claras nuestras metas espirituales y estaremos resueltos a seguir tras ellas. Solo nos quedará hacer lo que sabemos que es correcto. Quizá se nos ocurran otras situaciones que puedan surgir de repente. Claro, no podemos prepararnos para todo caso imaginable, pero si aprovechamos nuestro estudio personal para reflexionar en cómo piensa Jehová, será más probable que recordemos lo que hemos estudiado y lo pongamos en práctica en cualquier situación que se presente. Por tanto, esforcémonos por conocer los pensamientos de Dios, hagámoslos nuestros y meditemos en cómo influirán en las decisiones que tomamos hoy y en el futuro. Vamos a abrir la Biblia nuevamente, hermanos. Vamos a buscar en la cita de Mateo capítulo 16, versículos 21 al 23. Abra por favor su ejemplar de la Biblia. Mateo 16, 21 al 23. Hermano Limón, por favor. Desde ese tiempo en adelante Jesucristo comenzó a mostrar a sus discípulos que Él tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos y de los sacerdotes principales y de los escribas y ser muerto, y al tercer día ser levantado. Con eso, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: «Sé bondadoso contigo mismo, Señor, tú absolutamente no tendrás ese destino». Pero él, dándole la espalda, dijo a Pedro: «Ponte detrás de mí, Satanás, me eres un tropiezo, porque no piensas los pensamientos de Dios, sino los de los hombres». Muy bien, vamos a hacer la pregunta de estos 3 párrafos. ¿Por qué es importante aprender ahora cómo piensa Jehová? De un ejemplo de una situación para la que necesitemos estar preparados. Hermano Víctor, por favor. Uno de los ejemplos más frecuentes que tiene el pueblo de Jehová es con nuestros jóvenes. Cuando ellos están terminando un cierto grado de educación, casi siempre se les está ofreciendo un grado académico superior. Y eso puede ser peligroso porque en algunas situaciones hace que abandonen su carrera espiritual o que le bajen al poder que le están entregando a Jehová. Así que si logramos que nuestros jóvenes desde hoy empiecen a pensar qué es lo que quieren hacer ante la presión de su propia familia, sus maestros, estaremos entregando buenas cuentas a Jehová como lo hicieron los padres de Jesús. Entregaron a un hijo que tenía que estar en la casa de su padre. Gracias, muy bien. Por favor, Josué. Y es que además de esas situaciones inesperadas que podamos enfrentarnos, puede que alguien con buenas intenciones, pero trate de darnos algún consejo que nos desvíe de la forma de pensar de Jehová. Y el que meditemos desde ahora en esos asuntos nos va a ayudar a tomar buenas decisiones. Es el caso de lo que pudimos leer ahí en el Evangelio de Mateo, lo que ocurrió con Jesús. Pedro no se lo dijo con esa mala intención de hacerlo tropezar. Su intención era la mejor, pero el que Jesús supiera cuál era la voluntad de su Padre aquí en la tierra, de lo que él tenía que hacer, le ayudó a poder tomar una buena decisión y actuar de inmediato y no detenerse a pensar en lo que Pedro le estaba diciendo. Exacto, ¿verdad? ¿Qué es lo que observamos en la respuesta que dio? ¿Qué es lo que se observa ahí, en esa respuesta?
Hermana de Limón. Sí, podemos mostrar su decisión. Esto es muy importante porque, bueno, ahora nosotros lo que hemos estado aprendiendo en todo este tiempo es que la voluntad de Jehová es precisamente hacer discípulos, hablar de su palabra. Y si nosotros tenemos eso en mente, vamos a saber qué es lo más importante para Jehová. Entonces, por ende, cuando se nos presente alguna situación en la cual quieran que interfiera en los asuntos espirituales y que obviamente no se lo estemos dando a Jehová, pues obviamente nosotros ya podemos tener la fuerza o la decisión, tal como Jesucristo, para poder decir, no, yo quiero seguir sirviendo a Jehová. Exactamente. Por favor, Abel. Sí, entonces es importante que nosotros desde ahora nos esforcemos por meditar en todos los aspectos que podamos para poder tener la mente de Jehová. En este caso, pues no podemos prepararnos para todo caso imaginable. Sin embargo, si nosotros ya nos esforzamos por hacer esto, en las situaciones generales vamos a poder tener una respuesta inmediata, rápida, y las situaciones que enfrentemos pues no serán una tentación para nosotros. Muy bien, correcto. Vamos a pasar al último subtítulo, los pensamientos de Jehová y nuestro futuro. Párrafos 20 y 21. Estamos deseando que llegue el nuevo mundo. La mayoría de nosotros espera vivir para siempre en el paraíso aquí en la tierra. El reino de Dios nos librará de las penas propias de este sistema de cosas. Por supuesto, incluso allí seguiremos ejerciendo nuestra libertad de elección y tomaremos decisiones según nuestros gustos y deseos. Pero esa libertad no será ilimitada. Las personas mansas que vivan entonces tomarán sus decisiones sobre lo que es bueno o malo basándose en las leyes y los pensamientos de Jehová. Esto resultará en gran alegría y paz abundante. Pero incluso ahora podemos ser relativamente felices si hacemos nuestros los pensamientos de Jehová. Muchas gracias, hermano Limón, por su lectura. La pregunta, tenemos dos preguntas para estos dos párrafos. El inciso A: ¿por qué no será ilimitada nuestra libertad en el nuevo mundo? Moisés, por favor. Bueno, porque en el nuevo mundo Jehová también nos dará principios, normas y leyes que debemos seguir, a pesar de que contaremos con la misma libertad de elección en nuestras decisiones, deberemos basarlas en lo que Jehová nos dice. Eso reflejará que pensamos como Él y nos permitirá tomar buenas decisiones, no solo ahora, sino también es como un entrenamiento para el nuevo mundo. Así es, excelente. ¿Cómo podemos ser relativamente felices incluso ahora? Alex. Dice que las personas mansas que toman sus decisiones sobre lo que es bueno basándose en las leyes de Jehová, pues siempre serán felices. Y ahora nosotros podemos ser relativamente así si hacemos lo que Jehová nos está pidiendo. Así es, correcto. Qué importante entonces es entender cada uno de estos principios que nos serán de mucha utilidad y nos ayudarán a vivir mejor. ¿Qué les parece si retrocedemos a la página 23, por favor? Vamos a ver la pregunta, ¿sabría explicarlo? Tenemos tres preguntitas. La primera de ellas, ¿cómo nos ayuda el estudio y la meditación a que hagamos nuestros los pensamientos de Jehová? ¿Cómo nos van a ayudar el estudio y la meditación? Por favor, hermana Alma. Sí, al profundizar en nuestro estudio personal, entonces vamos a hallar y a convencernos de que los pensamientos de Jehová son perfectos. Por lo tanto, al estar completamente convencidos, vamos a hacer que nuestra mente llegue poco a poco a razonar como la de Jehová. Exacto, muy bien. Segunda pregunta. ¿Qué influencia debe tener los pensamientos de Dios en lo que hacemos? ¿Cuál debe de ser la influencia que debe de tener los pensamientos de Dios en cada una de las cosas que hacemos?
Hermana de Luna, por favor. Por ejemplo, recordar lo que dice el Salmo 97:10, el que nosotros amemos la ley de Jehová todo el día, no quiere decir que todo el día vamos a estarla leyendo, sino que durante todo el día vamos a poner en práctica lo que ya hemos leído anteriormente ante cualquier circunstancia que nos encontremos, para poder tomar buenas decisiones de tal forma que estemos haciendo o poniendo en práctica los pensamientos de Jehová. Y también nos va a ayudar porque vamos a entender algunas prácticas que son incorrectas y que aunque no se mencionan en la Biblia, nosotros debemos de hacer a un lado las cosas como piensa el mundo y poner en práctica lo que Jehová dice. Gracias, muy bien. Así es que qué importante va a ser esto. Dice la tercera pregunta, ¿cómo afectará nuestras decisiones futuras meditar ahora en los pensamientos de Dios? ¿Cómo puede ayudar eso? Por favor, Brenda. Sí, sin duda que va a afectar de una manera positiva, porque siendo realistas no sabemos exactamente qué va a pasar con nuestra vida en el futuro, pero si seguimos el principio de Proverbios 22:3 y actuamos de una forma sagaz, vamos a tener bien clara cuál es nuestra meta, que queremos esforzarnos por siempre tener los pensamientos de Jehová en nuestra vida, hacerlos parte de nosotros, y de esta manera seguiremos siendo sus amigos. Así es, correcto. Por favor, hermano Robles. La sagacidad se adquiere antes, es decir, con la meditación, con el conocimiento, con el estudio, con las experiencias, para cuando de momento aparezca una situación difícil, uno pueda tomar una decisión sabia. Por eso, ser sagaz es estar preparado de antemano. Sin lugar a dudas, hermanos, entonces deben de estar resonándonos esas palabras del Proverbio 22:3. Es necesario que tomemos en cuenta que Jehová nos dice las cosas por nuestro propio bien. Depende de nosotros si queremos realmente evitarnos muchos dolores de cabeza. El artículo el día de hoy nos ha ayudado a ver algunas situaciones que se pudieran presentar en nuestra vida, en nuestro servicio que le estamos dando a nuestro Creador. Pero es importante que seamos sagaces y que nos ocultemos ante los problemas que se nos pudieran presentar. Así es que, hermanos, qué importante es que nosotros pensemos de la manera como piensa nuestro Creador Jehová, que a la larga nos va a ser de mucha utilidad y nos va a traer la felicidad verdadera. Hermanos, apreciamos mucho sus valiosos comentarios. Con esto concluimos nuestra reunión. Vamos a invitarlos a que se pongan de pie. Vamos a entonar una canción a nuestro Creador Jehová. Es la número 123 de su libro Cantemos con Gozo y se titula Seamos leales y sumisos al orden teocrático, basado en la primera carta a los Corintios capítulo 14 versículo 33. Canción número 123. Al final le vamos a pedir a nuestro hermano Josué que nos concluya con una oración.